Bienvenido a todo el mundo a la charla esta, que puede ser un poco extraña meter una charla de esto, pero como Sergio comentó antes, los organizadores y organizadoras estaban pues interesados en meter cosas relacionadas con la salud física, la salud emocional, la salud eh, un poco en general, toda la gente que se dedica a este tipo de profesiones, el desarrollo web, el diseño, la programación, suele estar con mucho estrés, tener bastantes malos hábitos y demás. Y bueno, yo lo he vivido en mis carnes y lo he sufrido y he tenido el típico burnout donde dejé la profesión durante 5 años y después volví y ahora estoy muy contento. Y la verdad es que, bueno, quería venir aquí a intentar pues ayudar a aquella gente bueno, que quiere seguir trabajando en esto durante mucho tiempo y bueno, quiere alguna pista de cómo poder hacerlo pero sin perder la salud por el camino, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea de esto. ¿Quién soy yo? Pues bueno, soy Juan Ojeda, ahora mismo trabajo en Reja como ingeniero de calidad, pero antes hacía desarrollo de distribuciones Linux y he hecho algo de programación web y he hecho un montón de cosas. De hecho, hay algunas caras que me resultan conocidas aquí porque hace bastantes años estuve viviendo en Sevilla y trabajando en Emergia con mucha gente que ahora está dentro de la comunidad Drupal, ¿vale? Entonces, de hecho, bueno, Fran es un buen amigo y me invitó y es una de las razones por las que estoy aquí, ¿no? ¿Por qué les vengo a hablar? Pues precisamente eso, ¿no? Una invitación. Fran, que habrá gente que lo conozca, gente que no, pero bueno, para quienes lo conozcan, es una bellísima persona y si te pide algo, pues es difícil decirle que no, ¿vale? Entonces me dijo, tío, necesito que vengas a hablar de tu rollo, que le cuentes a la gente, pues, que hay una vida más allá de esas cosas que te pasan en el día a día y con la edad cada vez estamos peor y tengo más dolores y no puedo hacer nada. Entonces quiero que vengas aquí a contarlo a la gente y que la comunidad se beneficie de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, cogí el avión y me vine para acá. Entonces, esa es la primera razón. La segunda es altruismo. Digamos, yo después de 15 años trabajando muchísimas horas delante de un ordenador, teniendo muy malos hábitos, durmiendo poco y haciendo todas las cosas que hacemos todos en este tipo de profesiones, pues tenía dolores crónicos de todo tipo, de rodilla, de espalda, muchos problemas, falta de energía, al final eso te afecta a nivel emocional, te falta a muchos niveles. Entonces, pues bueno, llega un punto en el que me replanteé las cosas y la suerte es que yo, antes de estudiar informática, había estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, es otra de mis dos pasiones, y entonces decidí pues volver a estudiar todo ese tipo de cosas, estudiar el cuerpo y decir, oye, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Es cierto que a medida que cumplo años tengo que estar peor sí o sí o no? Me di cuenta que no, ¿vale? Y eso lo veremos ahora, que no tiene por qué ser así. Y bueno, 15 años más tarde, aquí estoy con mejor salud y moviéndome mejor y más energía de lo que tenía antes, ¿no? Y a punto de cumplir 46 años y estoy mejor que en mi treintena, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay luz al final del túnel y quería compartirlo con ustedes y como siempre he estado muy involucrado con el software libre, el conocimiento libre y demás, pues me parecía bueno, que es algo que debía compartir. Si eso lo podía haber hecho yo y lo puede hacer cualquiera, porque simplemente conocer fisiología, biología básica no es nada otro y simplemente saber cómo aplicarla, pues bueno, era algo que podía compartir con el resto. Entonces, pues a partir de eso, pues hice un blog, compartí muchas cosas en el blog, he escrito 2 libros, he dado charlas, talleres y demás, intentando eso, que otra gente se pueda beneficiar de eso. Y en esa es otra de las ideas, ¿no? Pues quería compartir para que no le pase a más gente o que por lo menos minimizar los efectos de esta vida tan sedentaria que tenemos. Y después el tercer punto es puramente egoísta, que es que he hecho suficiente desarrollo web para saber que lo odio y uso mucho la web, así que quiero que ustedes estén bien sanos para que hagan web muy chulas y muy usables y que sean muy prácticas para que yo las pueda usar, ¿vale? Entonces, mi motivación egoísta, que quiero que la gente que desarrolla aplicaciones y webs, pues bueno, tenga una vida sana y larga. Entonces, esto también me recuerda a algo que
Christopher Sommer, que fue entrenador nacional del equipo olímpico de gimnasia en Estados Unidos durante muchos años, en una entrevista comentaba que para él lo más importante no era conseguir que los gimnastas hicieran lo más de lo más, llegaran al tope, tal. Para él lo más importante es que no se lesionaran y que tuvieran salud. ¿Por qué? Porque ellos compiten cada 4 años. Y si tú pierdes esa competición, ya está. Puede que no hagas la siguiente y demás. Entonces, al final esto es un tema en el que es importante si queremos tener una carrera profesional larga, duradera y útil y que nos satisfaga. Creo que es necesario pues llegar bien, ¿no? No llegar hechos polvo y dejar la mitad, porque conozco mucha gente de mi promoción o más o menos de la misma edad que en un momento dado dejaron la profesión y se fueron a un chiniquito a la playa o cualquier otra cosa, y yo fui uno de ellos, pero bueno, volví. Pero otros no han vuelto y es una pena. Es una pena que simplemente porque al final te puede dar el estrés, los hábitos, la falta de energía, que no sepas un poco cómo gestionar todas estas cosas porque nadie te ha enseñado nunca, pues que no puedas seguir una carrera que te gusta, ¿no? A mí personalmente me fascina mucho y me encanta la tecnología y me gusta mucho, y entonces pues quiero que me dure mucho la salud para poder hacer estas cosas mucho tiempo. Entonces, bueno, esta era un poco, quería hablar de las motivaciones que me hicieron venir aquí. No creo que tengo que apuntar ahí en vez de ahí, pero bueno. Entonces, como a veces se me va la bola con el tiempo y hablo mucho, les pongo el final. Entonces, si no llegamos, pues ya han visto el final, ¿vale? La idea es que les voy a hablar de distintas cosas y vamos a llegar hasta aquí, todo esto va a tener sentido, ¿no? Entonces, el primer libro que escribí, que son como 300 páginas, pero aunque no lo parezca, es bastante resumido, concreto y práctico, todo el mundo dice que se lee rápido, explica bastante qué es realmente el sedentarismo, al menos desde mi punto de vista, y cómo no es lo típico que hemos visto, y cómo esa visión nos ayuda más en el día a día a contrarrestar este tipo de efectos negativos, ¿no? Y para mí, ese sedentarismo, aquí no voy a explicar todo el tema de cómo pasamos de ser nómadas a sedentarios y cómo eso influyó en la especialización de la especie humana, pero sí que es importante ver que en realidad la mayor parte de los problemas que tenemos derivados del sedentarismo no es tanto el que estemos sentados o el que estemos quietos, es que siempre hacemos todas las cosas de la misma manera y nos sobreespecializamos en unas pocas cosas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden tomar muchas pequeñas decisiones que pueden ir mucho más allá que el simple hecho de, bueno, pues tienes que correr, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer yoga, tienes que comer no sé qué, tal, porque al final lo que haces el día a día, pues acumula y hace mucho más que intervenciones concretas. Entonces, pues bueno, y la solución, que sea muy simplista, pero que en realidad ya veremos que, bueno, tiene sentido, y lo bueno que es una solución que es adaptativa, es una solución que tú puedes ir iterando sobre ella y siempre haces cosas diferentes. Entonces es simplemente que estás haciendo mucho ahora y pues bueno, a lo mejor estoy haciendo demasiado de eso, voy a hacerlo menos, que estoy haciendo poco ahora o nada, voy a intentar hacerlo más. Entonces vas equilibrando esa sobreespecialización y vas limitando esos problemas. ¿Cómo hacer esto? Pues ya veremos que la fuerza de voluntad en general es una mala idea, la memoria es una mala idea, porque los seres humanos, ninguna de las dos cosas, somos muy buenos en ello. Entonces, desde mi punto de vista es mejor, igual que cuando me dedicaba a temas de infraestructura, DevOps y demás, pues lo del tema de que cada uno se acuerde de los comandos que tiene que hacer, la secuencia que tiene que hacer, prefiero automatizarlo, pues los hábitos es la manera en que tiene nuestro cuerpo a automatizar cosas, ¿vale? Entonces, crear hábitos clave, y veremos cómo el entorno nos influye mucho más de lo que creemos, y que cambiando el entorno a veces no hace falta pues tener que depender tanto ni de la memoria, ni de la voluntad, ni de otras cosas que fallan más, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el final. Si se quedan con esto y el resto no, bueno, guay. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Pues eso, de esa sobreespecialización. Y después pues un poquito de cómo nos adaptamos, cómo se adapta el cuerpo y cómo funciona esto, pero muy por encima. La percepción, que esto tiene que ver con el tema del entorno y por qué cambiar el entorno es una herramienta tan potente.
Y después, bueno, esta solución vamos a verla un poco más en detalle y el cómo hacerlo, ¿no? Cómo implementar esto. Esto es una prueba de que yo me dedicaba más a la programación y a los sistemas operativos que el diseño, ¿vale? Entonces, evidentemente, en el libro, una diseñadora profesional convirtió esto en cosas que la gente pudiera ver en un libro profesional. Pero bueno, la idea es que muchas veces yo le preguntaba a mis clientes cuando me dedicaba al entrenamiento personal o cuando daba una charla, ¿cuántas horas pasan sentados? Y todo el mundo me decía, bueno, 8 horas, 9 horas y tal. Vale, eso es lo que pasas trabajando. Pero ¿qué pasa fuera de ese tiempo? Pues pasan muchas cosas. Pues estás sentada para comer, en el transporte, cuando estás con amigos, cuando estás viendo series de Netflix o lo que sea. Incluso si sueles dormir en posición fetal, básicamente es la misma postura. Y si vas al gimnasio, pues hay veces que, bueno, estás en máquinas y usas las máquinas sentado. Y después a lo mejor dices, bueno, es que yo hago bici, vale, pero sentado, ¿vale? Entonces, ya no es tanto el hecho de que estés sentado sin hacer nada, porque en la bici te estás moviendo mucho, en la máquina del gimnasio te estás moviendo, pero estás sentado, pero le estás diciendo a tu cuerpo, y esto desde que entramos en el colegio, lo estamos haciendo todos los días, muchas horas hasta ahora, y todo eso se va sumando, pues prácticamente, pues, por 14 horas al día, todos los días, desde que tenemos no sé cuántos. Son muchos años y muchas horas especializándonos en algo, haciendo algo una y otra vez todos los días, ¿vale? Entonces, aquí es lo que, por ejemplo, Cathy Bowman pues decía, bueno, nos convertimos en los ninjas de la silla. Somos especialistas en estar sentados y estar sentados se nota muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú te especializas en algo, los recursos no son infinitos. Si te especializas en algo, tienes que desespecializarte en el resto, ¿vale? En todo aquello que haces menos. Entonces, el hecho de que pases mucho tiempo en una postura te hace que sea tu cuerpo muy eficiente en esa postura y muy ineficiente en otra, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un montón de adaptaciones, como por ejemplo, si estamos sentados, estamos así, más o menos los grados pueden variar, lo que sea, pero bueno, la cadera, la pelvis, pues tenemos este ángulo y cuando lo vamos a poner de pie, vamos a hacer esto y resulta que quiere hacer nuestro cuerpo, porque es lo que mejor sabe hacer. Mantenerse así. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Cosas como esta, donde ni estiramos las rodillas, ni movemos la pelvis, y la columna no tiene una posición, y eso no carga bien el peso. Y aquí estamos hablando de cosas que sí, que hacer deporte, hacer yoga, hacer un montón de cosas, todo eso ayuda, y es un extra, es un suplemento, es algo que es positivo y es bueno. Pero incluso esas personas tienen este problema, porque pasan todas esas horas sentados. Pasan todo ese tiempo en esa postura. Entonces, por ejemplo, algo muy típico es una persona que trabaja en una oficina, se va a hacer crossfit y cuando hace cualquier movimiento overhead, resulta que no son capaces de mantener la pelvis y la columna en una posición en la que el peso se mantenga de manera eficiente y tienen dolores en la zona lumbar cuando levantan las manos por encima del hombro. Sí, pero si son las manos, son los hombros, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver. ¿Por qué? Porque tú lo que has practicado es estar en esa posición y es lo que sabe hacer tu cadera, ¿vale? Entonces son este tipo de cosas que influyen mucho más de lo que nosotros pensamos y bueno, cuando nos paramos a verlo, en realidad tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces simplemente es darte cuenta de esas cosas y empezar a tomar pequeñas decisiones en tu día a día. En eso se trata. Entonces, siguiendo en esto, bueno, pues sería mejor estar de pie. Ahí vamos al tema de, bueno, es que la posición de sentados no es la única que hacemos mucho. Fíjense que la diferencia entre estos maravillosos dibujos de la posición de los tobillos, por ejemplo, o del cuello, o de los hombros, o de las muñecas, o de la cabeza, o la distancia en la que los ojos ven, todo eso no ha cambiado. Entonces, al final somos sedentarios y somos sobreespecialistas en cosas más allá de estar sentados. No se queda la cosa ahí. ¿Cuántas veces nosotros miramos más allá de la pared que tenemos enfrente, de la calle de enfrente, cuando realmente nuestros ojos pues, están preparados para ver kilómetros de distancia, a usar la visión periférica, distintas intensidades de luz, distintos tipos de luz? Y eso no lo hacemos. Luz artificial, poca distancia, mirada fija, muy cerrado el ángulo de visión. Entonces, eso también es sobreespecialización.
No se trata solo de la postura que tenemos en la cadera o el tobillo, sino también se trata de cómo usamos los ojos, cómo usamos el cuello y la cabeza, cómo usamos nuestro sistema digestivo. Comemos siempre lo mismo de la misma manera, nos enfrentamos a los mismos estímulos una y otra vez. Entonces, la especialización va mucho más allá de una sola postura. Entonces, vale, sí, estar de pie puede cambiar, pero también la gente que trabaja de pie tiene muchos problemas. Yo tuve clientes que trabajan en fábricas y tenían muchos problemas por el hecho de estar de pie. Entonces, no se trata de esa postura, se trata de cambiar de postura, de variar la postura. Ahí está la clave, ¿vale? Entonces eso, bueno, una de las primeras cosas. Después, en el tema de la adaptación, si queremos, bueno, porque al final estamos formados por células, ¿vale? Y ahora iremos un poquito más allá en eso, pero al final, si las células están sanas, nosotros estamos sanos, más o menos. Hay ahí niveles en medio, pero ¿cómo están sanas las células? Pues porque le llega energía, porque le llegan nutrientes y porque le llegan estímulos y los estímulos adecuados. Entonces, ¿cómo llegan los nutrientes y la energía? A través de la sangre. Entonces nosotros pensamos, el sistema circulatorio es lo que lleva la sangre a todas partes del cuerpo y pensamos en el corazón, que es una bomba que bombea y lleva la sangre a todos los lados igual. Pero en realidad eso no es tan simple. Por ejemplo, piensen la última vez que fueron a hacerse una analítica, cómo tuvieron que abrir y cerrar la mano para que fuera más sangre. Hasta ahí hicieron un bombeo local aquí para que fuera más sangre y pudieran coger la vena, ¿vale? Entonces, la contracción muscular es uno de los mecanismos más normales que usa el cuerpo para dirigir la sangre a un lado o a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando mueves mucho una parte de tu cuerpo? Va más sangre ahí, está más activa. Es lo mismo que cuando usas mucho una parte de tu cerebro, va más sangre ahí, está más activo, está más sano, tiene más oxígeno, tiene más nutrientes. ¿Qué pasa cuando lo mueves poco? Va poca sangre, va pocos nutrientes, va poco oxígeno. Entonces las células en esa parte están menos sanas, ¿vale? Entonces, vale con que coja la bicicleta y con un montón de kilómetros o mejor corriendo, lo que sea, sí vas a mover un montón de volumen de sangre, vas a mover, pero habrá zonas de tu cuerpo que seguirás sin mover, porque en esos patrones de movimiento no usas ciertos músculos, ciertas articulaciones, siempre las usas de la misma manera, ciertas fibras musculares, entonces no va a llegar a todos lados igual. Entonces, otra vez, la clave es la variabilidad. Mientras de más maneras diferentes muevas todas las partes de tu cuerpo, más se te redistribuirá la sangre con los nutrientes, con la energía, y más fácil es que las células de esas zonas estén sanas. Y no solo esas zonas, si yo, por ejemplo, muevo los dedos del pie, la sangre va a tener que llegar hasta ahí y todo lo que esté por el camino se va a beneficiar. Si yo tengo que mover esos dedos, va a haber señal nerviosa que llega hasta ahí y mantendrá activo todo el sistema neuromuscular que llega hasta ahí y toda la sangre que tenga que llegar y tenga que volver va a pasar por un montón de sitios. Entonces, eso va a beneficiar a todo lo que esté en medio, ¿vale? Y como esto, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, al final piensen eso, que el movimiento va a ayudar a que las células y los tejidos de todo el cuerpo estén más sanos y mientras más variado, a más sitios va a llegar y menos gaps, menos huecos en nuestro sistema va a haber, porque todo va a estar mejor regado, ¿vale? Y eso por no hablar del sistema linfático. El sistema linfático es el que, por ejemplo, se encarga de las infecciones, el que cuando tenemos una inflamación, pues es básicamente el sistema, y el sistema linfático se encarga de recoger los líquidos, los restos de las células muertas, etcétera, y de las batallas que tiene nuestro sistema inmune con los virus y las bacterias, recogerlo. ¿Qué pasa? El sistema linfático no tiene corazón. ¿Cuál es la bomba para llevárselo? Pues la contracción muscular. Tiene varias, tiene la contracción muscular y tiene la gravedad. Si estás de pie y no estás moviéndote, se te hinchan los tobillos, se te hinchan las piernas y demás, porque no puede el sistema linfático tener hacia arriba. Por eso los masajes linfáticos, las medias compresivas, baños de contraste, calor-frío. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mover esa linfa a lo largo del cuerpo. Si tú mueves la musculatura, si tú contraes la musculatura del pie, de la pantorrilla, del muslo, del brazo, de aquí y de allí, estás automáticamente
haciendo todo ese trabajo mucho más fácil, ¿vale? Otra opción es ponerte boca arriba, pero en general la manera más natural y normal de manejar eso es la contracción muscular. Astronauta. Una cosa bastante curiosa es que nosotros solemos pensar, vale, yo he ido al gimnasio y veo que si hago ejercicio el músculo crece, mejora, y si corro pues mejora mi función cardiovascular y aguanto más, mi resistencia. Oye, más o menos eso lo tengo claro. Pero los huesos, por ejemplo, una vez ya has crecido, pues lo único que pueden ir a hacer es ir a menos, o tal, pero no hay mucho cambio ahí, es algo muy rígido, muy estable. Algo parecido con lo que pasaba hace poco con el cerebro, que se pensaba una vez llegábamos a la adulta, no se creaban nuevas neuronas ni nada de esto, cuando ahora se sabe que sí, que se crean nuevas neuronas, se crean nuevas conexiones y hay muchos cambios en el cerebro. Pues los huesos parecidos. Un astronauta en 6 meses puede perder el 10% de su masa ósea. Es como si de repente hubiera envejecido 10 años con osteoporosis. Y es simplemente, ¿por qué? Por los estímulos. Lo que estábamos hablando antes, ¿qué es lo que hace la adaptación? Los estímulos a la célula. Entonces, tú tienes un hueso que tiene que aguantar todo este peso. ¿Cuál es la respuesta de las células de los huesos? Crear más solidez. Entonces, cogen más minerales y crean huesos más sólidos que aguanten en esta dirección en que va la gravedad, ¿vale? Tú estás en el espacio, no hay gravedad, no hay necesidad. ¿Qué hace el cuerpo? Se adapta a la nueva necesidad, a la falta de esos estímulos y se va. Cuando llegan a la Tierra tienen problemas y tienen que estar un periodo porque pueden llegar a tener problemas serios si no lo hacen paulativamente. Y de hecho, hoy en día los astronautas tienen gimnasios, unos gimnasios especiales, porque la tensión de los músculos hace esa compresión del hueso que minimiza un poco el hecho de que no tengan esa gravedad, afectando directamente a los huesos y esa adaptación constante. Entonces, eso es algo que no nos da por pensar, pero ocurre, y no solo con los huesos, sino con otras células del cuerpo. Y es que todo el día nos está afectando la gravedad. Y como la gravedad, pues otras cosas, ¿no? Y de hecho, una cosa curiosa es que, bueno, a las personas encamadas les pasa algo muy similar. Sí hay gravedad, pero están tumbados. Entonces pasan dos cosas. Una, que la tracción muscular que hace que los huesos se resistan porque claro, si yo hago así, va a haber una tensión en la que el músculo intenta acercar dos huesos y los huesos se van a resistir a doblarse, ¿vale? Entonces esa resistencia es el estímulo que va a hacer que se adapte y se cree un hueso más fuerte ante ese estímulo. Entonces, pues bueno, cuando estás encamado, porque estás en coma, pues no estás haciendo eso, ¿vale? Entonces eso es una parte, pero otra parte es que estás así. Entonces, si yo estoy de pie y la gravedad... 15 minutos, ¿no? Pues ya, pues sí, por lo menos vieron el final ya, ¿sabes? Si la gravedad viene así hacia abajo, así es como se va a adaptar los huesos a ser fuertes contra esta fuerza. Si estás así, dense cuenta que la gravedad va a ir en este sentido. Entonces los huesos serán débiles en esta dirección, pero fuertes en esta. ¿Y qué es lo que le pasa normalmente a las personas mayores? Llevamos mucho tiempo así, el peso viene aquí, aquí la gravedad actúa aquí, esta parte del fémur tiene menos densidad ósea, ¿y qué hace la gente mayor cuando se cae? Se fractura la cadera justo en la parte en la que pasa de la parte más densa a la parte menos densa. Y tiene una explicación, es simplemente eso. ¿Cómo le está afectando la gravedad? Eso, si pasas muchas horas sentado así, vas a tener esos cambios de densidad precisamente porque es el estímulo que estás recibiendo, ¿vale? Entonces, bueno, personas encamadas. Entonces, el cómo nos movemos va a determinar cómo nos adaptamos, y el cómo nos movemos incluye también el cómo no nos movemos, porque estar quietos implica moverse, estás luchando continuamente contra la gravedad. Entonces, esa lucha constante por no caerte, en sí es un movimiento y en sí es un estímulo. Entonces, si lo haces de pie, lo haces sentado, lo haces tumbado, eso es un estímulo para tu cuerpo y tu cuerpo se va a adaptar a eso. Y este es el título alternativo, un título alternativo al primer libro que escribí, en el que yo decía, pues bueno, en realidad, ¿no? Lo que me decía todo el mundo, no, pues es que ya a partir de los 30 todo va cuesta abajo, no sé qué y tal, pues no, en realidad no tiene que ver con la edad.
Evidentemente, con la edad, los tejidos, y todo funciona diferente, todo evoluciona diferente, otros ritmos, pero en realidad lo que tiene que ver es con todo lo que has ido acumulando de cada día a lo largo de tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué estímulos has recibido de tu cuerpo? Y todo eso se suma, se va acumulando. Pero lo bueno de eso es que también se puede cambiar, porque todos los días puedes cambiar y darle estímulos diferentes a partir de ahora. Y lo bueno de eso es que no dejamos de evolucionarnos en una adaptación constante hasta el día que nos morimos. Y recuerden, nos adaptamos a nivel de células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas, los sistemas al final el cuerpo humano. Entonces, esto en realidad es lo que se llama un sistema complejo, que esto explica por qué muchas de las cosas que, oye, es que a quién le funcionó este ejercicio, o esta terapia, o esta dieta, etcétera, pero a mí no, porque tus células son trillones de células, cada una tiene estímulos diferentes que son diferentes a los de la otra persona y que sí, hay cosas comunes, pero también hay cosas que van a depender de todas las pequeñas decisiones y todos los pequeños hábitos que hayas hecho todos los días. Entonces, pero bueno, cualquiera que conozca un poco de sistemas complejos verá que es un problema que va cambiando y constantemente precisamente por esa interacción de cosas. Entonces, la solución, esta no es la mejor postura, spoiler, no hay mejor silla, hay que cambiar de postura, eso es lo ideal. Por ejemplo, todas estas posturas pueden ser buenas o malas, lo ideal sería pasar por todas ellas. Si tú pasas por todas ellas, no estás tanto tiempo en una que te especializas en esa. Y todas tus articulaciones y todas tus partes del cuerpo se van a adaptar, ¿vale? Entonces, pues bueno, no hay una postura perfecta, no hay una silla perfecta, lo que hay es que intentar mover más partes de tu cuerpo de forma más variada todos los días. Y eso va a cambiar. Entonces, ¿cómo percibimos? Pues va a influir mucho en cómo actuamos. Y eso son cosas que, por ejemplo, la gente de psicología ecológica, pues como J.J. Gibson, etcétera, pues estudiaban sobre el tema. Y esto, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? El entorno y las capacidades, voy a intentar poner el ejemplo a ver si me da tiempo, que es que estudios que se han hecho en el que dos grupos de personas, un grupo de personas con una mala condición física y otro con una buena condición física, les preguntaban, ¿no? Les pedían estimar una distancia. ¿Qué distancia hay de aquí a tal sitio? Pues los que tenían baja condición física estimaban mal por arriba, decían que era más distancia de la que realmente era, pero los que tenían buena condición física estimaban mal por abajo. Decían menos de distancia de la que realmente era. Entonces nosotros percibimos en función de nuestras capacidades. Y eso es algo que, por ejemplo, yo veía mucho con mis clientes. Mis clientes pues eran como yo y como otra gente que seguramente conozcan ustedes, pues ni tienes tiempo, ni ganas, ni te gusta a lo mejor deporte o lo que sea. Y bueno, empezábamos a hacer pequeñas cosas que empezaban a hacer eso, que su cuerpo pues estuviera pues más adaptado, más variado, más... Entonces de repente tenía más energía, tenía más capacidades y empezaban a decirme, oye Juanje, ¿qué podría hacer esto? ¿Podría ir a caminar al campo? ¿Podría apuntarme a este deporte? ¿Podría ir a no sé qué? Y les salía de ellos. Y por ejemplo, correr es algo que mucha gente odia y es normal, porque si tu cuerpo no está preparado para correr, es una agresión. Y tu cuerpo lo ve con una agresión y se resiste esa percepción. Si tú preparas tu cuerpo para correr, ya no solo no lo ves así, sino que lo ves como algo placentero. Que es algo que la gente que corre no entiende, como la gente que no le gusta correr, y la gente que odia correr, no que no le gusta, que odia correr, no entiende como hay gente que le gusta. Pero es precisamente eso, tus capacidades actuales van a determinar mucho cómo percibes eso, esa actividad. Y entonces simplemente el ir construyendo poquito a poco esa capacidad va a hacer que tú mismo tengas esa, oye, pues mira, pues podría hacer eso. Oye, pues eso no parece tan difícil, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me pasó de eso, de que antes me parecía todo lejos y ahora voy caminando a todos lados. Pues. Pero eso no vino de la noche a la mañana, sino fue a medida que esos pequeños cambios. Y bueno, creo que iba a decir algo más, pero bueno, solución, al final, variar, hay que hacer cosas variadas, entender que tu cuerpo y todas las partes de tu cuerpo se forman de manera variada. Fórmula más o menos, normalmente los problemas complejos solemos hacer sobre ingeniería y queremos hacer una solución tan compleja o complicada como el problema en sí mismo y controlar todas las variables. Eso no es nunca una buena idea.
¿vale? Porque el problema es dinámico y va cambiando. Entonces necesitamos soluciones más sencillas, que normalmente no son fáciles, pero sí son sencillas, que sean adaptativas, que se puedan cambiar. Y esto, por ejemplo, es algo que tú puedes hacer. Oye, yo a lo mejor paso mucho tiempo sentado, a lo mejor debería pasar menos tiempo sentado. Yo a lo mejor no miro lejos lo suficiente. O siempre veo luz artificial, pero nunca luz natural. Entonces hay cosas que tú puedes empezar a hacer más y cosas que puedes hacer menos. Dentro de unos meses, cuando reevalúes esto, será otra cosa. Entonces es la misma fórmula, digamos, pero la solución en ese momento será distinta. Es una solución adaptativa, ¿vale? Y esa es la clave de estas cosas, porque llegará un momento en el que para ti caminar un poco más no te dice nada, pero correr sí. Entonces será tu nueva solución. Oye, yo nunca corro, oye, voy a correr. Oye, yo nunca levanto peso, voy a levantar peso. Oye, yo nunca... O yo solo hago levantar peso, pues, oye, a lo mejor debería correr un poco, ¿vale? En el libro... Ahí pongo alerta spoiler, porque los 3 pasos son esos que están en la portada. Entonces, no hace falta que te leas todo el libro para saber cuáles son los pasos. En el libro te dicen más cosas, pero bueno, esto no es para vender el libro, sino para que... Estos son 3 pasos que yo encontré que te dan, digamos, para el común de los mortales, para la mayor parte de la gente, el típico ley de Pareto, ¿vale? 80-20, en el que, bueno, con el 20% de cosas que puedes hacer vas a tener un impacto del 80%, mientras que si intentas hacer el otro 80% tampoco tendrás tanto beneficio. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros pasamos mucho tiempo sentados en que, pues bueno, este es más o menos el ángulo, más de esto no bajamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, el estar en posiciones, estar en posiciones más bajas o incluso, ¿no? Y sentarte de distintas maneras en el suelo, esto implica que tus articulaciones se van a mover de maneras muy diferentes y van a pasar por ángulos que normalmente en el día a día no pasan. Entonces, sentarte más en el suelo o un escalón bajito o ponerte de cuclillas o cosas así, va a cambiar mucho cómo tu tobillo, tu rodilla y tu cadera y tu zona lumbar van a moverse y van a variar constantemente. Aparte de sentarte en el suelo, una de las cosas buenas que tiene es que es incómodo. Dirán, pues vaya mierda. Pues sí, es importante porque cuando es incómodo, tú cambias de postura. Si es muy cómodo, por eso el tema de la silla, si tienes una silla muy cómoda, puedes estar 6 horas en la misma postura y no te enteras. 6 horas en la misma postura nos lleva a la sobreespecialización. Y aparte de que la silla está haciendo el trabajo por ti. Si estás en una silla que no es tan cómoda, pues igual cambia más de postura. Si te sientas de vez en cuando en el suelo, que puede ser simplemente, oye, pues yo trabajo pues en silla o no sé qué, o de pie, lo que sea, pero me pongo a ver las series un rato, o jugar con mis hijos, o con mi perro, o con mi gato en el suelo. Pongo una alfombra que es cómoda y me pongo un rato en el suelo ahí, a hacer algo, todos los días. Simplemente eso. Simplemente porque tienes esa oportunidad, al final tu cuerpo va diciendo, oye, tengo ganas de sentarme en el suelo, oye, qué cómodo es estar sentado en el suelo, me quito los zapatos, estoy allí. Y al final tu cuerpo te lo va pidiendo. Entonces, por eso esto es una buena cosa, por simplemente columna, rodillas, cadera, tobillos, etc. Pero después tenemos, por ejemplo, casi toda nuestra vida ocurre delante de nuestra cara. Y nos ponemos todas las cosas a la altura de la cara y el pecho, de tal manera que esto no tenemos que hacerlo nunca, ni esto, ¿vale? Entonces, pasar los brazos por aquí detrás, ¿qué pasa? Mucha gente, esto es lo más que puede subir el brazo. Como no puede, ¿qué hacemos? Parece que el brazo está a la vertical, pero al final hemos movido la columna. Entonces, ¿cuánta gente voy a poner algo arriba en un sitio o algo? ¡Ay, me duele la zona lumbar! Me duele justo en mitad de la espalda, donde cambia la curvatura de la espalda. Ese tipo de cosas al final es porque es lo que estamos practicando. Somos especialistas en este área, en este espacio delante de nuestra cara, pero todo esto es un mundo inexplorado, ¿vale? Entonces, simplemente el ponerte cosas más altos, pasas por delante de una puerta, marca una puerta, apoyas la mano en el marco de la puerta, te cuelgas a un lado, ahí hablo de colgarte, ¿no? Colgarte es una cosa pues, que es muy útil para estas cosas. Conozco a gente en otras conferencias, en la conferencia de voz de Madrid, en el que me decía, tío, desde que te oí decir lo de colgarme en la puerta, apoyar las manos en el marco de la puerta, ya no tengo dolor de cuello. Y es simplemente eso, todo esto está muy relacionado. Entonces es simplemente acostumbrarte a pequeños hábitos que vas añadiendo y que si no haces deporte, no haces ejercicio, te va a ayudar. Si haces deporte y haces ejercicio, te va a ayudar a no tener lesiones y a ir menos al fisio, ¿vale?
Y después lo otro, caminar. Caminar. Yo no, bueno, ahora empiezo a conocer gente que igual camina demasiado, pero normalmente nunca había conocido a nadie que caminara demasiado. Entonces, caminar, ¿cuánto? Más. Más de lo que caminabas ayer. Eso. Esa es la regla. Y no tiene por qué ser ahora, no, 10.000 pasos. Pues si hoy hago 2.000, es tontería ser mañana 10.000. Pues a lo mejor mañana hago 2.500, o la semana que viene. Y tampoco tiene que ser todos los días, ni tenemos que obsesionarnos. Con hacer una media más o menos a la semana y tal, pues te ayuda, ¿no? Y el tema es acostumbrarte a caminar, a ir a los sitios caminando y demás. Porque al final aumenta, primero es un ejercicio global, es una manera de locomoción básica que queremos no perder cuando seamos mayores y que se ha demostrado que tiene un montón de beneficios, no solo para eso, sino para el cerebro y demás. Entonces, bueno, eso. Al final lo que ya les he dicho, identifiquen qué es lo que hacen mucho, demasiado, identifiquen qué es lo que hacen poco y que probablemente les beneficiaría y sería bueno, y hagan cambios en su entorno, por ejemplo, una alfombra mullida, unos cojines, lo que sea, en una zona de la casa, puede ser algo que simplemente poniendo eso te apetece hacer eso, y lo haces. Si no tienes chucherías en tu casa, no te las comes. Si tienes fruta, te la comes. ¿Vale? Al final, cambiar el entorno va a ayudarte mucho más que intentar tener una voluntad de hierro. ¿Vale? Entonces, intentar hacer cambios en el entorno te puede ayudar a todo esto. Y después crear hábitos, que bueno, sobre esto hay libros, yo lo recomiendo, el de hábitos atómicos, para mí es muy bueno. En mi segundo libro yo hice como un pequeño resumen, a lo mejor cojo y lo libero también por ahí para que lo venga más gente, porque creo que es útil que la gente sepa cómo crear hábitos y hay formas que funcionan muy bien. Entonces, creo que es básico porque eso, la memoria y la fuerza de voluntad no suelen funcionar tan bien como nosotros creemos, ¿vale? Eso solo funciona en Instagram. Y bueno, aquí tengo un montón de artículos y también referencias a libros y demás, por si quieren indagar un poco más acerca de esas cosas. Todo esto es información libre, Creative Commons y demás. Y los libros no, pero porque la librería, o sea, la editorial. Pues. Pero que bueno, que cualquier información que quieran o lo que sea pueden encontrar aquí y simplemente espero que les sea útil, sobre todo eso, que intenten buscar en el día a día esos pequeños hábitos porque eso va sumando y aunque parezca que no, yo tengo un montón de clientes con años de... Aquí los sponsors, para que no se nos olviden. Entonces, clientes con... Yo tuve durante muchos años, como 7 años con dolor en la rodilla, tenía una tendinitis que no se iba, tenía dolor de espalda que tuve que estar de baja, tomar un montón de relajantes musculares, ir al fisio, un montón. Eso ya no está. Entonces, poquito a poco, eso no va de la noche a la mañana, pero poquito a poco esos hábitos van haciendo que tu cuerpo se reorganice, empiece a estar preparado para, oye, que no puedo hacer esto, pues lo hago de esta manera, que no puedo hacer esto, pero cuando tú solo sabes moverte de una manera, no tienes alternativas y cuando te sales, que es lo que pasa, por ejemplo, con las lesiones en los deportes, si tú aprendes que esta es la única técnica posible, el único movimiento posible, el día que te salgas de ahí, que va a pasar, te vas a lesionar, ¿vale? Porque esta es la parte en la que eres fuerte y esta es la parte en la que no, ¿vale? Entonces, tu tobillo debería poder hacer esto, ¿vale? Y no debería ser un problema, está preparado para eso, pero si intentas que no, siempre lo tienes que hacer de la manera correcta, pues vas a tener un problema cuando falle la manera correcta, porque shit happens, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenía alguna duda, no sé si da tiempo siquiera alguna duda, pero espero que les haya servido, que les sirva sobre todo en el futuro y que dentro de 10 años pueda seguir usando aplicaciones en Drupal porque ustedes siguen todos perfectamente sanos. Y bueno, gracias por todo.